Bienvenidos a Hablemos de Negocios, un espacio para construir y compartir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos, como en el día de hoy. Hoy me acompaña en este episodio 118 de mi podcast Hablemos de Negocios, nada más y nada menos que Daniela Álvarez Vázquez. Bienvenida, Dani. Ay, gracias, de verdad qué honor estar en este podcast que además sigo, que además he escuchado varias de sus versiones y de verdad que sé que hacen pocas entrevistas y para mí es un honor saber que hoy una de ellas soy yo, así que muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Antes quisiera hacer un muy breve recuento de la historia personal de Dani. Daniela es una mujer barranquillera, ex reina de Colombia en el año 2011. Adicionalmente es comunicadora social, tiene una especialización en desarrollo organizacional y procesos humanos y además tiene una maestría en relaciones internacionales. Es una mujer muy preparada y en la actualidad es una mujer de negocios también y se dedica al coaching motivacional, inspirando en toda América Latina, y estoy seguro que en todos los países de habla hispana también la escuchan, inclusive en los Estados Unidos, donde hay tantos latinos, escuchan su versión de la vida, sus historias maravillosas, pero sobre todo su mensaje muy inspirador. Así que Dani, hoy vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar un poco de tu vida, vamos a hablar un poco de tu experiencia en virtud de una situación de salud que tuviste. Vamos a hablar del concepto de propósito, que me parece que encaja perfectamente en esta conversación, porque si bien es un tema que se puede pensar que es solo para los individuos, yo creo que a nivel empresarial el propósito es tan relevante como tenerlo un individuo también. Así es. Entonces, Dani, cuéntanos un poco de cómo fue esa experiencia en el Reinado Nacional de la Belleza primero y luego en Miss Universo. Bueno, mira que todo encaja perfecto porque en el 2011 tuve la oportunidad de conquistar uno de mis grandes sueños, que era ser señorita Colombia. Yo tenía clarísimo que eso era una gran meta porque me ayudaría a mi segundo gran sueño, que era ser presentadora de televisión, sabiendo que ser Miss Colombia era una vitrina y que era un espacio donde mi cara iba a ser conocida para cuando yo tocara una puerta en mi trabajo me dijeran, claro, sabes, como pase y bienvenida. Entonces, en el 2011 logro este gran sueño que sin duda alguna me enseñó muchísimo, algo que hoy en día por fin, y puedo decirlo con seguridad, es que pongo gran parte de mi trabajo se dedica a servirle a los demás. Y a mí, cuando yo fui señorita Colombia, y la gente no lo sabe, nuestro trabajo, además de tomarnos fotos o además de hacer desfiles, la mayoría de todo era para recaudar fondos para fundaciones. Y nosotros viajábamos por todas las regiones de nuestro país haciendo desfiles para recaudar fondos para distintas fundaciones con distintos propósitos. Entonces yo cuando terminé de ser reina me dije, wow, ahora ¿por quién voy a trabajar? O sea, mi mamá me decía, hija, monta una fundación, pero yo realmente no sabía sobre qué, o sea, qué sería esta fundación, para quién íbamos a trabajar, nada como que me convencía, nada me llamaba la atención. Y mira, tuvo que pasar esto en el 2020 de perder mi pierna para entender que yo quería tener una fundación que pudiéramos entregar prótesis a todas aquellas personas que perdían sus piernas y devolverles su fe y sus ganas de volver a caminar. Eso es producto de una situación de salud, Dani. Entiendo que dada esa situación de salud desembocó en una amputación de tu pierna izquierda. Correcto, yo siempre fui una chica muy sana, muy saludable, jamás me imaginé que me iba a salir un tumor. Me salió un tumor en la zona del retroperitoneo. Esta es la zona, como decir, de la espalda detrás de la costilla izquierda. Allí me salió una masa que luego supimos era un tumor. Afortunadamente era un tumor de bajo grado que era completamente operable. El doctor dijo que iba a entrar a retirar la masa y con eso ya cerrar iba a estar bien, pero que pues yo en ese momento le dije, no, pero entonces esta cirugía es básica, o sea, no va a haber ningún problema. Y me dijo, bueno, Daniela, o sea, cuando son cirugías como estas, cualquier cosa puede pasar, pero esperemos que no. Y efectivamente me pasó todo lo que esperaba que no me pasara, al punto de que entré por un tumor y salí sin una pierna, ¿sabes? Pero
Ahí estuvo la gracia de Papá Dios, mi fe, mi actitud positiva frente a la adversidad y cómo logré convertir una tragedia o algo que para cualquier persona sería un drama, un desastre, una desgracia, lo pude convertir en una gran oportunidad. Hoy, cuando la gente me pregunta si cambiaría algo de lo que sucedió, diría que no, porque de alguna manera con esto que sucedió, Papá Dios me entregó un propósito de vida por el cual hoy trabajo, por el cual me muevo, por el cual siento que mi corazón palpita diariamente y por el que encuentro una razón y un motivo para vivir de una manera diferente, dándole valor a lo que realmente vale la pena, trabajando por los demás y siendo una persona incluso más feliz que antes. Qué bonito eso, Dani. Fíjate que esa situación tuya que es inspiradora para todos los que te conocemos y además te apreciamos, seguramente para toda la familia y para toda la ciudad natal de Barranquilla, pero también para nuestro país entero, pero sobre todo para toda América Latina, porque tu impacto de tu mensaje está, digamos, disperso por todos los países de nuestro hemisferio, con yo digo que con una muy clara conceptualización de lo que significa esa palabra tan difícil de pronunciar y que ha tenido tanto éxito, y es la resiliencia. ¿Cómo has vivido tú este proceso resiliente y de resiliencia? Mira que la palabra estaba de moda y yo la conocí, fue por lo que me sucedió. O sea, yo no sabía que era resiliencia. O sea, creo que incluso valdría la pena ahorita poderle contar a nuestros oyentes o a quienes nos están viendo qué significa resiliencia, y es cómo el ser humano puede transformar la adversidad en una gran oportunidad. Y luego de que viví esto, entendí que yo lo había conseguido y ni siquiera era mi intención. Yo simplemente era una chica que batallaba por vivir, una chica que amaba su vida, que quería cumplir una promesa que yo me había hecho a mis 11 años y que yo simplemente estaba tratando de demostrarme a mí misma que yo sí iba a ser capaz de cumplirme esa promesa a mí misma. Yo cuando tuve 11 años me acuerdo que dije que aunque viniera un tsunami, que aunque viniera un tornado, que aunque viniera un huracán, yo iba a permanecer como una varilla anclada en la tierra, siendo una persona feliz, que nada me podría mover. Y siempre, a pesar de lo que fuera que viniera, yo iba a ser una persona feliz. Entonces cuando a mí me dieron esa mala noticia de que me iban a amputar mi pierna, las primeras 3 horas lloré terriblemente, porque tengo claro, y creo que muchos aquí que de pronto hayan pasado por alguna situación parecida o que hayan vivido una situación muy dramática en sus vidas, saben que cuando a uno le dan una mala noticia, uno lo primero que hace es negarse, ¿no? O sea, decir no, la negación. Y yo me acuerdo que duré por 3 horas diciendo que no, y que no, que nadie me iba a quitar mi pie, que esto era lo último, que como así que si yo había nacido con mi pie y que mi pierna era mía, ¿sabes? Lo normal, que es decir que no. Y luego de que me di cuenta que esto era lo necesario, me acordé y dije, bueno, no hay que tuvo que venir la tormenta, el huracán, el tsunami, el terremoto, que no hay que vas a ser como una varilla anclada en la tierra y que ibas a ser feliz. Entonces dije, este es mi terremoto, o sea, este es mi huracán, así que me limpié las lágrimas con fe en que fuera lo que fuera a pasarme, iba a ser algo para mi bien, porque yo confiaba en Dios. Y que Dios siempre me había puesto en los primeros lugares, que me había puesto siempre de primera en la fila, que yo me sentía la más y gran favorita de Papá Dios, y que Él iba a hacer algo para que todo eso iba a terminar en algo bueno. Y fíjate que fue mi fe y fue creerle a Él que permitió que de verdad todo aquello que era tan grave se transformara para bien. Y hoy que he sanado, hoy que ya mi amputación ya fue, ya la herida se cerró, eso que se cosió ya está perfecto, que no tengo ningún dolor, puedo decir que el tiempo en compañía de Dios, de tu familia, de quienes te aman y de ti misma, que tienes que amarte por primero que todo, ¿cierto? Eso que tanto hablamos que es el amor propio, con todos esos ingredientes
logré salir adelante y entender que las amputaciones no son solamente son las físicas, sino que las más difíciles son las emocionales. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cuéntame un poco más de una amputación emocional. Claro, es que vivimos en un mundo donde creemos que todo el mundo va bien y que todo el mundo, no, o sea, que aquellos que no tienen una discapacidad, que los vemos y vemos que van bien, que van caminando, que como tú les preguntas cómo estás, te responden que bien, pero hay mucha gente que en verdad no está bien y responde que está bien aunque no está bien y no se siente bien. Y las amputaciones, por eso digo, a veces también están en nuestro corazón y en nuestro ser. Y esas son las que nos enferman. O sea, cuánta gente que de verdad espiritualmente no anda bien, que con su autoestima no están bien, o que están pasando por situaciones que de verdad están viviendo ansiedad, que están viviendo depresión. Esas son amputaciones que pesan más porque te llevan al cáncer, te llevan a que se te caiga el pelo con la alopecia, o sea, te llevan a otras enfermedades que incluso podrían ser más graves. Yo, gracias a Dios, mi muñón, como te decía, cerró. Logré superar una situación que fue muy fuerte para mí, pero hoy soy una persona feliz y ando con mi prótesis de arriba para abajo. Hace parte de mi vida. Ya cuando me la pongo, no me la pongo, me siento que me hace falta y que más o menos estoy desnuda si no me la pongo. Pero es algo con lo que yo puedo vivir y ser una persona muy feliz. Entonces, yo creo que el punto de verdad crítico está en la parte emocional y en la parte de tener las herramientas necesarias para salir adelante cuando la vida se pone difícil. Maravilloso. Fíjate, Dani, que escuchándote hay en mi mente un recuerdo automático de un concepto que se llama el equilibrio de mente, cuerpo, corazón, espíritu. Entendiendo como cuerpo no solo el cuerpo físico, sino también la nutrición, por ejemplo, como parte del cuerpo, el ejercicio, la mente, lo que tiene que ver alrededor del conocimiento, de la sabiduría, de los aprendizajes, pero también de aquellos paradigmas que tú incorporas a tu esquema de pensamiento. Corazón, que son los sentimientos, y espíritu es esa presencia de darse cuenta para hacerse cargo de las responsabilidades que hay alrededor, pero con una paz interior tremenda. Digamos, vía religiosidad para algunos, para otros es otro tipo de vía que alcanza la espiritualidad. Entonces, ese equilibrio mente, cuerpo, corazón, espíritu, creo que el tema de las emociones es un tema que es demasiado relevante porque es posible que las carencias vayan hacia una desmejora de las relaciones interpersonales, y al tener tú, digamos, una carencia hoy de una parte de tu cuerpo que no te incapacita ni tampoco te discapacita técnicamente hablando, porque no me gustaría llamarlo así. ¿Cuál es tu esquema de pensamiento un poco más concreto que frente a esa situación y a las emociones has podido estar feliz? Correcto, mira, yo pienso que la primera es que indudablemente tengo que hablar de la fe. Porque cuando a mí esto me sucedió, y creo que con la fe toco la parte espiritual de la que tú hablas, que es súper importante, hay situaciones en la vida que te hunden tanto, que te llevan tanto al piso, que te quitan la respiración, porque literalmente no puedes respirar y no encuentras una salida. Que ya sabes que no puedes encontrar respuestas en ti y ni siquiera puedes encontrar respuesta en nadie que te está rodeando. En ese momento el doctor me dijo, médicamente se hizo todo lo posible y lo siento, pero hay que quitar tu pierna. En ese momento, cuando ya tú sabes que no puedes recurrir ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tus hermanos, que pues tampoco pueden hacer nada por ti, no puedes recurrir al médico, ¿tú a dónde corres? Yo corrí a Dios. Yo corrí a Dios porque para mí, y siempre lo debo decir, porque sin Dios yo no soy nada. O sea, en lo personal, yo a donde vaya, si algo dejo claro es que la fe es una palabra de solamente 2 letras y pensaríamos que podría ser la más chiquitica de todo el diccionario, pero tiene la F de la fuerza y la E de espiritual. Y esa fe es la que al final te sostiene en todos los momentos de tu vida, tanto buenos como malos, pero especialmente cuando ya no encuentras ni de dónde agarrarte. Es la fe y esa certeza y esa credibilidad en ese algo más que está mayor que tú y que te trajo al mundo,
que hay una esperanza. Y yo corrí a Papá Dios y ahí fue donde yo más me aferré, donde yo más me abracé con Papá Dios y le dije, yo voy a creer en ti porque tú a mí me has dado tanto y me lo has dado todo y te voy a creer porque si eso es tu voluntad y si tú lo permites es por algo y para algo. Eso fue mi parte de la fe. Okay, pero bueno, luego a eso se le suma, por supuesto, la parte de las emociones. Y las emociones, si algo debemos entender de ellas, es que es un privilegio que de hecho Dios nos dio. O sea, sentir alegría, sentir tristeza, sentir ilusión, sentir desilusión, sentir frustración. Todas estas cosas son un privilegio poderlas sentir, pero solamente cuando las sabes manejar. Y por eso es tan importante lo que tú hablabas sobre la inteligencia emocional. O sea, hay que tener también sabiduría en cómo manejamos las emociones, porque cuando uno está en un momento muy crítico, lo último que tú puedes encontrar en ti es razonamiento. O sea, llega un punto en la vida del ser humano en que uno no puede confiar ni siquiera en uno mismo. O sea, uno tiene que escuchar el que te ama y el que está al frente tuyo que te está diciendo cálmate, escúchame y te ayuda, ¿sabes? Por eso es tan importante el apoyo en ese caso y en el mío, debo decirlo, familiar, que fue mi equipo, que fueron las personas que cuando caí en el hueco me ayudaron uno a uno a salir de una manera distinta y donde yo me agarraba para superar el momento, además de tener mi fe y de tener a mi familia. Yo debo decir que cuando yo toda mi vida leía libros de superación personal, de liderazgo, así que de alguna manera herramientas tuve porque saqué mucho tiempo de mí para leer libros como Daniel Goleman, leía mucho sobre Walter Rizzo, que hablaba sobre la autoestima. O sea, indudablemente a mí eso me ayudó muchísimo. Pero también en la parte del cuerpo que tú lo hablabas, o sea, el deporte a mí me salvó también la vida. O sea, fue un conjunto de muchas cosas y creo que tocaste todos los puntos, o sea, la parte espiritual, la parte del cuerpo, la parte del alma, la parte de la mente. Sí. Mira que el deportista, cuando hace mucho deporte, él genera o crea nuevos vasos sanguíneos en sus piernas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque lleva tanto al extremo su cuerpo que no solamente le enseña al corazón a resistir altas pulsaciones. Los pulmones también de un deportista también te resisten muchísimo la falta de oxígeno, exactamente, y al mismo tiempo las piernas de los deportistas se generan nuevos vasos sanguíneos. Mira, esas tres cosas me ayudaron porque cuando yo sufrí mi isquemia, que fue falta de oxígeno desde el ombligo hacia mis piernas, era para que hubiera muerto, porque si la sangre cuando baja a tus pies no puede retornar hacia tu corazón, pues ¿qué pasa? Te mueres. Claro. Y realmente fue esa fuerza de mi corazón, en mis pulmones y los vasos sanguíneos que tenía extras a las arterias y a las venas que me ayudaron a sobrevivir. Yo estuve casi 2 horas con una isquemia y la anestesióloga me lo dijo. Algún día te contaré, me dijo, pero si no fuera por todo el deporte que tú has hecho, Daniela, tú no hubieras superado esta operación. Entonces, todas esas herramientas se unieron para permitirme vivir. Qué belleza, qué belleza. Fíjate, voy a ir cambiando de frente, pero después vamos a volver a este punto donde estamos ahora. Entiendo que también tienes negocios, que tienes unos almacenes de ropa, pero también unos almacenes que vendes también algún tipo de joyería o bisutería. Cuéntanos un poco de esa faceta empresarial de Daniela Álvarez. Bueno, imagínate que en el 2017, como buena chica trabajadora, decidí que era muy importante emprender, porque al final nos damos cuenta de que a veces las mismas empresas están en crisis. En ese momento me acuerdo que RCN había como un ambiente en la parte humana dentro de la organización como de mucho estrés, porque era como que se cerraban los programas. Yo decía, Dios mío, o sea, se va a cerrar el mío y yo qué voy a hacer, o sea, yo necesito... RCN, para los que nos escuchan de otras partes fuera de Colombia, es un medio de comunicación nacional muy prestigioso en este país. Correcto, tenemos estos 2 canales más importantes nacionales, uno de ellos es RCN y yo trabajaba allí, pero sí que se vivía como esa crisis o ese ambiente como pesado y yo decía, Dios mío, no, lo mejor es emprender, y se me dio la oportunidad de emprender con una chica que en ese momento me propuso montar una boutique de ropa.
Creo que como buena emprendedora he tenido la oportunidad de vivir como que todas las etapas, el arranque, la emoción, la motivación, pero luego esa misma desilusión porque se puso complicado, pero creo que todo eso hace parte de un emprendedor que vive como ese sub y baja de situaciones dentro del emprendimiento. Ese emprendimiento finalmente hoy en día puedo decir con gratitud y con emoción que se transformó en una empresa de entretenimiento y tengo actualmente 3 tiendas físicas donde efectivamente vendo ropa, vendo vestidos de baños, vendo también bolsos, joyería y bisutería. Vendo todo esto, lo anterior. Tengo 2 tiendas en Santa Marta y tengo una en la ciudad de Barranquilla, que es mi ciudad natal, y ha sido para mí, además de un trabajo, un hobby, porque lo disfruto al máximo y bueno, he ido creciendo como emprendedora y empresaria también con esta empresa. Qué bueno, qué bueno. Yo conozco los negocios y realmente son negocios muy, muy bonitos, muy bien estructurados y he visto todo tu proceso de crecimiento. Te felicito porque esa faceta del empresarismo, Ajá. emprendedor, es bien complicada en el mundo entero, pero en nuestro país que también hay ciertas restricciones es aún más complicado. Por lo tanto, ese éxito es un muy merecido éxito para celebrarlo y continuar celebrándolo. He luchado. Luchadísimo. Ha sido luchado porque incluso en el 2020, por ejemplo, que caímos en la pandemia, se puso muy difícil el tema de los centros comerciales, me tocó pagar en una ocasión una multa para poder salirme de allí. Estaba todo sucediendo justo en el momento de mi amputación, entonces era como que estaba lidiando con mi amputación, pero también lidiando con mi parte de mis negocios, aprendiendo a delegar, aprendiendo a entender que tenía que soltar un poco la situación para que otras personas me ayudaran. Bueno, también de entender que había que migrar muchísimo a las redes sociales, que antes para mí no era tan prioritario. Tuve que abrir páginas web y creo que todo a veces confluye para que uno crezca, para que uno evolucione y para que uno tenga esos aprendizajes, tal vez, de los que uno no estaba como acostumbrado o simplemente alejado un poco, ¿no? Entonces creo que todo ayudó y hay que verlo en positivo. Ok, mirándolo en positivo, el tema del propósito que te escuché decir ayer cuando hablamos que hay un organismo internacional, no Sí, recuerdo cuál el es, Foro Mundial. el Foro Mundial, que dice que un alto porcentaje de la población en el mundo se muere sin haber conocido su propósito. Así es. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese tipo de conversación alrededor del propósito? Imagina que el Foro Mundial ha dicho que el 88% de las personas mueren sin conocer el propósito. Y la verdad es que es cierto. Tan cierto que la tragedia no es morirse, sino vivir sin un propósito. Y realmente tuve la oportunidad en algún momento de hacer con la UHM, la Universidad Hispana de Mentores, un curso sobre específicamente del Ikigai, del propósito de vida. Y ellos decían no, yo vi con mis ojos cuántas personas terminaron el curso y estaban tan frustradas, tan tristes, llorando, gente que fue exitosa toda la vida y que llegaron a sus 60 y pico de años o 50 y pico de años y ni siquiera sabían por qué habían trabajado toda la vida. O sea, sí, tuvieron trabajo, tuvieron éxito, tuvieron su paga, tuvieron sus honorarios, tuvieron su estabilidad, pero realmente no su plenitud. Y yo creo que el propósito va muy ligado con esa plenitud. Y el éxito no tiene nada que ver con el propósito. Entonces, ahora, ¿qué es el propósito? Hay que decir que el propósito es algo más grande que tu carrera, algo más grande que tus metas, que tus logros, algo más grande que tu felicidad, que tu tranquilidad. El propósito de vida nunca lo vas a encontrar ni siquiera dentro de ti mismo, porque es algo tan grande que no lo encuentras en tu corazón. Okay. Entonces, eso es como un invento, ¿cierto? Un invento tiene un creador. Y ese creador, si tú quieres entender el invento del creador, tú tienes que irle a pedir el manual de instrucciones, ¿sabes? Es lo mismo en la vida del ser humano. O sea, tenemos que entender que hay algo más grande que nosotros, en mi caso lo defino como Dios, y que el único que me puede revelar mi designio, el por qué estoy aquí en la vida, es Dios. Y Dios justo fue quien me reveló mi propósito en ese 2020. Okay. Yo antes del 2020, con 32 años de vida,
Yo sí, era una conquistadora de sueños, me sentía que todo lo que yo quería alcanzar lo alcanzaba, que más o menos ya el libro del secreto y del poder de la atracción me quedaban pequeñitos porque yo me sabía todo, cómo era que conseguía las cosas, ya tenía la clave del éxito. Y fíjate cómo es la vida, o sea, la vida cogió y me dio una vuelta y me dijo, ok, ¿y ahora cuál es según tú la clave del éxito aquí? Porque yo dije, bueno, ¿y ahora qué será de mi vida, mi trabajo? Yo que vivía de mi físico, de mi cuerpo, de mi imagen, de mis capacidades como una mujer, además de inteligente, pues obviamente para poder tener ese éxito tenía que tener habilidad, pero también una parte física que me acompañaba y ahora ya no la tenía. Ya no la tenía, al menos no como la tenía antes, ¿sabes? Y en ese momento fue la forma como afronté la situación, como te decía ahorita, con esa fe, con ese equipazo que fue mi familia, con el liderazgo de cada uno de ellos y con las herramientas emocionales para poder conquistar mi propósito. Y Dios me lo reveló y me dijo, Daniela, serás testimonio de fe y resiliencia para el mundo. Ese es mi propósito de vida, ser testimonio de fe y resiliencia para el mundo. El mundo entero, ser testimonio de fe y resiliencia para el mundo. Así es. Qué bello propósito. Y es bello porque cuando tú tienes un propósito, tienes enfoque. O sea, realmente sabes cuál es tu guía, o sea, sabes para dónde vas, cuál camino escoger. Cuando llegan tus campañas, por ejemplo, en el caso mío, yo hoy entiendo qué sí hago como trabajo y qué no hago como trabajo dependiendo de mi propósito de vida. Entonces, si por ejemplo me llega algo que no tiene nada que ver con la fe y con ser testimonio de resiliencia, entonces digo que no, porque mi idea es siempre poder dejar un mensaje, dejar eso sembrado en el corazón de las personas. Entonces, el propósito te da enfoque, te simplifica tu vida, le da sentido a todo y de verdad que se siente real plenitud cuando tienes un propósito de vida. Y ahí mi invitación es a que todas las personas sepan y espero que aprendamos de los demás cuando han tenido toda la vida un trabajo, han tenido tantos logros. Recordemos que nunca los triunfos y que el éxito o lo material tiene algo que ver con el propósito. Entonces, tu propósito, Dani, es que Dios te dice y tú lograste identificar testimonio de fe y resiliencia para el mundo. Correcto, y con ese testimonio de fe y resiliencia y con esa revelación de mi propósito, entendí que el propósito le da sentido, le da enfoque, le da ilusión a tu vida y lo pongo mucho en práctica porque ahora, por ejemplo, cuando a mí me llegan mis campañas de redes sociales o me llegan proyectos para televisión o cualquier cosa que sea de trabajo, yo digo, de verdad tiene algo que ver eso con mi propósito y ya con eso sé qué sí tomar como trabajo y qué no. Por ejemplo, L'Oréal París. L'Oréal París es una marca con sentido, con propósito. Ellos han entendido que la verdadera belleza de la mujer no es la física, sino la que va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, ¿cierto? Qué bueno, ¿no? Y ellos le dan esa visibilidad a la mujer que es talla plus, a las mujeres que tienen vitiligo, a las mujeres que son de cualquier raza o color. Ellos han entendido que la inclusión es muy importante y por eso decidieron que yo fuera parte de estas mujeres que han marcado hito en sus países y en el mundo por sus vidas y por sus testimonios, ¿cierto? Fíjate qué interesante es que una marca tan importante como L'Oréal en el mundo entero tenga ese alcance. Yo desconocía que L'Oréal tuviera un alcance de mensaje de resiliencia para el mundo. Completamente. Y ellos, y le damos gracias a Dios que existen marcas como estas que han entendido que lo importante es ser inclusivos, ser incluyentes, de no poner en las propagandas a las perfectas y a las mujeres que tienen el pelo perfecto, la piel perfecta y todo, porque son la marca número 1 de belleza en el mundo. Y han entendido que tenemos que incluirnos a todas y que nadie es perfecto al final, ¿sabes? Nadie es perfecto. Entonces yo decía, wow, qué lindo poder trabajar con una empresa que voy a llevar mi mensaje de resiliencia, de que a veces la vida nos da estas sorpresas donde nos quedamos sin una pierna, para otras, no sé, será que tienen problemas en el pelo, en la piel, en sus cuerpos, que nadie es perfecto, pero aún así somos todas bellas y todas somos hermosas. Sin duda, fíjate, ahora que estás hablando de L'Oréal París, que estuviste en un desfile
que te vi por televisión en ese desfile. Cuéntanos un poco la experiencia de cómo estuvo ese desfile, porque estaban las modelos más relevantes del mundo moderno allí en esa pasarela. Cuéntame un poco y cómo fue tu experiencia, tu mensaje, qué aprendiste, qué mensaje dejaste, a quiénes. Bueno, primero que todo, para mí fue un honor, un orgullo realmente para poder desfilar en un desfile de L'Oréal París. Tú debes tener por lo menos 3 años de experiencia con la marca, es decir, venirla representando con mucha más anticipación. Yo llevaba apenas 6 meses, pero para mí, por eso te digo, fue una gran sorpresa que la presidenta de L'Oréal dijera: Daniela, tú vas a participar de este desfile tan prontamente, ¿saben? Y bueno, cuando salí en la pasarela, para mí fue como una sensación de victoria, porque a veces como que la vida te pone en circunstancias difíciles, en pruebas, en desiertos, y yo venía justo de estar 3 meses en España rehabilitando aún más mi pie derecho, que también sufrió importantes traumas. Gracias a Dios no fue una gangrena, pero sí mis nervios desde la rodilla hasta el pie murieron, dejándome un pie sin sensibilidad y sin movimiento, al que, a pesar del dictamen que dieron los médicos, yo le puse toda mi esperanza y dije: esto solamente lo decidirá Dios, aunque los médicos digan que esto nunca se va a mover, esto ojalá que Dios sea la voluntad de él que sí se mueva. Total, total. Y nunca dejé de hacer mis terapias, nunca dejé de hacer mis ejercicios, y al año mi pie se empezó a mover a pesar del dictamen de los médicos. Y la maravilla fue que hace 2 años me pude encontrar sin querer, sin saber, sin esperar, a un chico que es hijo de un médico endocrinólogo y que a nivel nervioso es una eminencia en el mundo. Me fui para España 3 meses a rehabilitarme aún más el pie, y tuve unos avances increíbles al punto en que puedo decir que ya tengo el pie al 70% ya de recuperado. Me falta solo un Dani, 30%. Qué maravilla, que lo vas a conseguir. Que lo vamos a conseguir con paciencia, con perseverancia, con el tiempo y con las terapias. Y con la bendición de Dios. Con la bendición de Dios, que es el que da el milagro. Pero resulta que yo termino ese tratamiento y a la semana llego a París a desfilar al lado de estas grandes mujeres que no solamente son modelos, algunas son actrices, a otras son presentadoras, otras son madres de familia, pero que han marcado la diferencia con sus vidas, con sus profesiones y experiencias. Y ahí estaba yo, ¿sabes? Yo representando a Colombia, a los países de la región andina, diciendo que a pesar de que había perdido mi pierna y a pesar de todas las dificultades, siempre hay un motivo para volver a sonreír, que los sueños se vuelven a cumplir, que llegan esos propósitos, que llegan las victorias. Y ese día fue una victoria para mí, estar en ese lugar tan internacional, en una pasarela, pero ahora ya no era ni siquiera en mi ciudad o en mi país, era mucho más allá. Y que eso no hubiera sido posible si no hubiera perdido mi pierna. Entonces yo creo que tenemos que comenzar a pensar en positivo. Tenemos que siempre recordar lo que sí tenemos y no lo que nos hace falta. Y que hay una historia que lo cuentan mucho en el mundo empresarial, y aprovechando que aquí estamos en un podcast de negocios, me gustaría rescatar, y es que hay una historia de 2 lobos. Y es la historia de los 2 lobos que van a luchar y van a tener una batalla, y cuál de esos 2 lobos gana. ¿Cuál gana la pelea? Y va a ganar el lobo que tú alimentas. Y creo que es importante alimentar esa parte de nuestra mente, que es la parte positiva, donde está la verdadera gratitud, las ganas de vivir, el amor propio, la fe, la esperanza, creer en nosotras mismas y en nosotros mismos para conquistar nuestros sueños, aunque sea en momentos de dificultad. Tenemos que entender que los fracasos o aquello que a veces vemos como algo muy negativo, como un drama, puede tener una solución y podemos transformarlo en una gran oportunidad. Fíjate que hablando del propósito, yo le escuché a un periodista bogotano que se llama Pablo Jacobsen, que habla mucho sobre el tema del propósito, tiene un podcast también, y finalmente yo definí el propósito mío con este podcast y también en mi quehacer diario con mis equipos de trabajo, y es contribuir a mejorar al individuo
en herramientas gerenciales y administrativas para mejorar las organizaciones. Ese es el propósito de este podcast de Hablemos de Negocios. Y de allí quiero hacerte una pregunta en relación con el liderazgo. Yo soy un estudioso desde hace muchos años del tema del liderazgo. Yo sé que tú también. Sé que te gusta la lectura y eso es una maravilla. Ya has leído bastantes autores del tema del liderazgo. En concreto, en la vida práctica empresarial, hay jefes que son egocentristas y que están en función de ellos y machacan a la gente de su equipo de trabajo. Y es una verdad verdadera desde hace muchísimos años que aún continúa. Y hay jefes distintos. Hay jefes distintos muy orientados a ser resilientes y a buscar desarrollar el talento de las personas de su equipo de trabajo, pero son pocos en la humanidad. ¿Cómo hacer para cambiar esos jefes que son machacadores de los individuos? Bueno, eso lo he escuchado y también lo he aprendido mucho de ti con tus podcasts, porque sé que ya has tocado este tema en alguna versión o edición anterior. Realmente yo pienso que ese tema del carácter de los seres humanos es un tema muy complicado y que, como tú lo decías, el egocentrismo, a diferencia de la autoestima o del amor propio, el egocentrismo es creerse uno más de lo que es, versus al amor propio o a la autoestima, que es reforzarnos en positivo, de lo que yo venía hablándote hasta hace poco. Yo pienso que a estas personas hay que, desde el ejemplo, ya sea uno como el empleado, ya sea uno como el hijo, el cercano, el que puede ver el carácter de estas personas, es dar ejemplo de lo que nosotros sí sabemos, ¿cierto? Que es ese nuevo liderazgo que es tan bonito. El liderazgo que es no solamente pensar en ganar uno mismo, en alcanzar el objetivo uno mismo, sino de entender que sin el recurso de los que nos rodean, que sin entender que sin el apoyo, los dones y las virtudes de las demás personas podemos llegar incluso ahí o más lejos, porque somos un equipo. Y creo que a veces hay personas o personalidades, diría yo, que tienen ese carácter tan egocentrista, tan difícil, tan machacador, tan fuerte, que no trae nada bueno. No trae nada bueno al punto en que yo incluso en algún momento me fui de un trabajo porque tuve un jefe así. Yo no la conocí. Claro, imagínate que yo, y aquí no voy a decir los nombres, pero tuve un jefe terrible, tuve un jefe que era terrible y tenía a todo el mundo cabizbajo, y bueno, llegaba yo, ¿no? La que ya había sido reina, yo no, o sea, mi trabajo y todo lo que yo había alcanzado no era gracias a él, yo venía ya siendo alguien, versus a que él hacía creerle a todo el mundo que esa gente estaba ahí era por él. Claro. Y que gracias a él tenían un trabajo o que funcionaban, todo funcionaba era por él o porque él tomaba decisiones que eran las interesantes y las importantes. Y llego yo a este trabajo y el jefe recibía mi contenido, que era el que yo le proponía para hacer, y él cogía las hojas y las partía en pedacitos en mi cara. Eso, bien. Y de esa manera él generaba muchísima tensión y presión con todo el resto de los trabajadores que nos sentábamos en una mesa de más de 50 personas para que cada quien entregara sus contenidos para el noticiero. Increíble que eso haya pasado. Eso pasó, y resulta que aquí tienes a una barranquillera espontánea, mejor dicho, o sea, muy, muy transparente, y creo que en ese momento lo único que me iba a dar era risa. Me daba risa de ver cómo este señor me partía mis contenidos en la cara. Y yo me reía. Yo no sé si hoy en día, pensándolo bien, si me reía como del nervio de lo que él me hacía, claro, ¿sabes? Claro, seguro que sí. Seguramente era un poco entre el nervio y la situación incómoda de cómo todo el mundo veía cómo me partía las hojas en la cara. Claro. Que no solamente me lo hacía a mí, sino a todos los demás. Pero a mí me daba mucha risa. Yo era nueva y esto para mí era ilógico y no era natural. Entonces recuerdo que yo me reía y me levantaba y con la mejor actitud iba y buscaba otros temas a ver si al señor le iba a gustar. Uh-huh. Pero creo que de alguna manera defendía lo que aquellos no eran capaces de hacer. No eran capaces de hacer y me veían exactamente por miedo y decían, wow, por fin alguien se revela, ¿sabes? Y de verdad se le enfrenta a este señor de una manera hasta chistosa. Okay. Pero al final del asunto yo no renuncié, él me echó.
Él me echó del trabajo porque según él yo iba a hacer que todo el mundo se rebelara ahí con mi actitud. Increíble este tipo, oye. Y entonces yo me fui pues con la cabeza en alto porque aquí el que estaba mal era él, ¿sabes? Sin duda. Y le doy gracias a Dios porque salí de ahí y me fui para el desafío de Caracol Televisión, que vino haciendo lo que yo siempre había soñado para mi vida. Entonces yo siempre pienso que todo siempre pasa para bien, y ahí es donde digo que tenemos que cambiar esa mentalidad de ver el fracaso, el tropiezo como algo negativo, sino como de verdad el camino al éxito. Y ahí estuvo en gran parte esa despedida para llegar a mi gran triunfo, que era el desafío de Caracol Televisión. Pero este señor sí me hizo la vida un poquito complicada en esos pocos meses, y creo que mi actitud no lo cambió, ¿sabes? Y de pronto hay jefes que ni siquiera la actitud de sus empleados lo van a lograr cambiar y se morirán así porque no se dan cuenta. Y ya la cosa está demasiado sólida en ellos que creen que ese es el verdadero liderazgo, pero me hace sentir contenta y feliz que existen profesores como tú y que existe hoy en día educación que va enfocada al verdadero liderazgo, ese que delega, ese que confía en sus trabajadores, en sus empleados, en que confía en los equipos de trabajo, confía en los dones, virtudes y talentos de otros para sacar adelante las metas y los objetivos de las organizaciones. Y creo que se trabaja con alegría, se trabaja con un buen ambiente, se trabaja con motivación, se trabaja con tantas cosas que nos hacen verdaderos líderes y, ¿sabes? Con esa disciplina y pasión por la motivación incluso se acaba, pero la pasión no. Y como líderes podemos llenar de pasión a aquellos que están con nosotros. Que eso es un buen mensaje. Fíjate que eso además se va a reflejar en los números de la compañía. Así es. Porque en el mediano o largo plazo, personas como estas que te rompieron las hojas de contenido, que entre otras cosas es una grosería de marca Una mayor, patanería. una patanería total. Ese tipo de personas no merecen estar en puestos de liderazgo porque están machacando a la gente, a la dignidad humana. Así es. Así que, pero existen. Pero bueno, lo bueno es que la nueva generación de líderes, de empresarios que ojalá estén escuchando este mensaje, aprendamos de esta experiencia tan maravillosa que tú nos has contado y que orienten su liderazgo hacia el desarrollo de los talentos de los individuos, de sus equipos de trabajo. Te quiero seguir con el tema del propósito, pero de otra forma, y es, como coaching motivacional has estado en muchos auditorios en varios países del mundo y en muchas ciudades de Colombia. Cuéntanos un poco cuántos auditorios, qué tipo de auditorios has estado compartiendo, visitando y dejando tu mensaje como testimonio de fe y resiliencia. Bueno, inicialmente, como estábamos en pandemia, recuerdo haber regresado a mi casa teniendo amputada para aproximadamente mes y medio, 2 meses, y ya yo arranqué con mi testimonio de vida. Lo comencé a hacer para muchísimas empresas a nivel nacional, tanto de comunicaciones, bueno, de todas las áreas que existen de negocios. Sí. Exactamente, allí estaba yo dando mi testimonio de vida, y esto se fue agrandando al punto que ya cuando la pandemia bajó y podíamos volver a viajar, comencé a hacerlas presenciales y en otros países como Panamá, como Ecuador, como Perú. He estado también en Estados Unidos, en la Florida. Bueno, he podido llevar el mensaje a muchas partes, y creo que lo que sí puedo decir es que primero que todo se siente, de todos mis trabajos que tengo varios. Yo trabajo con campañas en redes sociales, también tengo mis tiendas de ropa y accesorios, tengo mi fundación, pero el tema de contar mi testimonio me mueve el corazón porque sé que estoy tocando muchos corazones, y que al final he entendido que lo que mueve las fibras, un testimonio es muy distinto cuando traemos a un speaker que tiene incluso de pronto tal vez mucha más experiencia que yo en psicología positiva o en motivación, porque has leído muchísimos contenidos de libros, pero nada supera cuando tú cuentas un testimonio, y creo que eso toca el corazón de la gente, y me preparo mucho incluso para tener no solamente que hablar de mi testimonio, sino también para tocar a aquellos autores que sin lugar a dudas hacen aportes importantes
importantes en la parte específicamente de las emociones, para que la gente pueda entenderlo mejor y se pueda llevar a un verdadero mensaje que de alguna manera transforme un poco su manera de pensar. Entonces, de verdad que espero que todos los que están escuchándonos en este podcast algún día puedan escuchar mi charla, porque estoy segura que de alguna manera algo bonito podrán aprender, y sobre todo la gratitud de darle el verdadero valor a las cosas, de dejar de pensar un poco en lo material para irnos mucho más allá y recordar todas las cosas que sí tenemos en la vida que son más importantes. Qué excelente. 2 cosas finales, Dani. La primera, el rol de tu mamá Sandra Vázquez en todo este proceso. Y la segunda, la Fundación Daniel Álvarez. Correcto. Bueno, Sandra Vázquez, mi madre, sin lugar a dudas, cuando siempre quiero hacer como una analogía entre lo que pasa en una empresa y lo que me pasó a mí en la vida real, y hablando de ese liderazgo y de ese equipo, tengo que hablar siempre de mi madre y de mi padre y mi familia, ¿no? De mis hermanos. Porque a veces cuando llega la crisis, cuando llega el momento difícil, cuando llega la frustración y el tropiezo del que yo tanto hablo, lo importante es tener a tu alrededor gente que te recuerde tu valor, que te recuerde tus capacidades, porque como decía, a veces hay cosas que pasan que se transforman ni siquiera. Hay una cosa que se llama situación a resolver. Y hay otra cosa que son los dramas. Okay. Las dramas son las tragedias, las que no tienen solución. O sea, ya cuando tú pierdes una pierna, nadie te la va a devolver. Okay. Si pierdes a un ser querido, no va a volver a vivir porque se fue. Se conoce como drama, pero luego están las situaciones a resolver, que son todas aquellas que gracias a Dios tienen la mayoría de las personas, que son los problemas que se presentan y que sí tienen una solución. Ya sea por muy difícil que sea, hay una solución para eso. Lo que no hay una solución es para un drama como el que yo pasé. Okay. Y cuando hay dramas en la vida, uno requiere mucho de estas personas que te recuerdan ese valor, que te recuerdan tus capacidades, porque se te nubla tanto la mente que tú no encuentras una salida. O sea, ya llega un punto en que tú no ves sino todo oscuridad. Y fue mi madre la que en ese momento se convirtió en mi motor de vida. Y ella conmigo me acompañó en mi batalla. Ella me hacía sentir a mí que mi dolor era también el de ella. Me hacía ver que ella iba a salir conmigo de ese lugar y que juntas lo íbamos a lograr. Y ella se convirtió en ese motor para mí. Y hasta que el día llegó y salimos juntas agarraditas de la mano de la UCI, y vinieron nuevas pruebas cuando llegué a mi casa, porque la gente cree que la parte más difícil es cuando uno está en la clínica, y no, es cuando llegas a vivir tu realidad al hogar. Por supuesto, ese quehacer diario. Exactamente, y de encontrarte con que ahora vuelves a tu casa pero sin una pierna, vuelves empujada en una silla de ruedas, te vas a ir a bañar, pero ahora tienes una cantidad de barandas, una silla que se despliega de la pared para poder bañarte, que si quisieras levantarte a coger un vaso con agua, pues ya no lo puedes hacer, ni siquiera en los tiempos que desearías, ni con la facilidad de ningún tipo de facilidad. Entonces, creo que eso es lo verdaderamente duro y difícil, cuando después de haber tenido todo tu cuerpo completo, pierdes parte de él. Pero bueno, ahí estaba mi mamá, mi papá, mis hermanos, recordándome tantas cosas que nos unieron, que nos hicieron una familia mucho más sólida. Nos volvió a reencontrar como familia, porque bueno, ya tú sabes que llega un punto en que los hermanos se separan, cada quien tiene sus familias o sus hijos, sus familias propiamente, y esto fue un recorderis de que nunca soltemos a nuestros seres amados. Entonces fue algo muy lindo, y bueno, mi madre hoy día, yo le digo a ella que todos mis triunfos son de ella, porque sin ella no los hubiera podido conseguir. Perfecto, excelente, qué maravilla. Un saludo para Sandra Margarita Vázquez Hernández. Mi motivación. Sí.
Bueno, cuéntame de esa organización sin ánimo de lucro que es la Fundación Daniela Álvarez. Bueno, como te dije al principio del podcast, surgió como mi fundación y como esas ansias de querer apoyar a todos aquellos que han perdido sus piernas. Yo sé lo que es perder una pierna, sé que hay personas que pierden dos, sé lo difícil hoy que eso se siente y con eso quiero decir que tengo la empatía para poder entender por lo que pasa a una persona que queda amputada y lo que vive su familia. Con ese testimonio y con ese conocimiento creé la Fundación Daniela Álvarez con el ánimo de otorgar prótesis, donar prótesis a muchas personas que lo necesitan. Recuerdo abrir ese correo electrónico y que me han llegado más de 800 casos de personas que no tienen el dinero suficiente o que no cuentan ni siquiera con alguna EPS para poder volver a tener una posibilidad para caminar. Y allí estamos nosotros trabajando para estas personas. Hoy quiero contarles que en el 2024, este año por primera vez recibo un proyecto de la parte pública. Alex Char, nuestro alcalde de Barranquilla, tiene un proyecto que se llama Inclúyete Más, con el que está transformando la ciudad, no solamente a nivel de donar prótesis o elementos que se requieran para la discapacidad, sino también pensando en la arquitectura, pensando en la lógica que debe tener una ciudad para las personas con discapacidad. Y allí me tuvo en cuenta a mí, tuvo en cuenta mi fundación, y ahorita vamos a otorgar más de 25 prótesis este año. Y cuando digo 25, tal vez ese numerito suena poquito para muchos, pero las prótesis no bajan de los 10 millones hasta los 40 millones, dependiendo si a la persona le faltan una o dos piernas. Y de verdad que es dinero el que se necesita para poder entregar y otorgar prótesis. Así que le doy gracias porque tuvo en cuenta esta parte de la sociedad, porque es que no es lo mismo una persona que requiere una silla de ruedas a una persona que requiere una prótesis. Sin duda. Son dos cosas distintas. Nosotros, gracias a Papá Dios, podemos levantarnos otra vez y volver a tener esa dependencia para caminar con una prótesis. Entonces, qué chévere poder tener una prótesis y no una silla de ruedas. Qué bien, qué bien. Fíjate, son 25 personas menos, dramáticamente hablando, que van a salir de ese momento tan horrible que en la actualidad los tiene posiblemente arrinconados. Así es, así es. Con lo cual, siempre, aunque el número suene pequeño, es un gran avance. No, un gran avance. Y que espero de corazón que los alcaldes de todos los departamentos de nuestro país se copien de Alex Char y me den esos recursos para yo seguir aplicando este mismo modelo en Cundinamarca, en Norte de Santander, Antioquia, Bolívar. Bueno, en todas partes espero llevar este modelo para que ellos se den cuenta de lo importante y valioso que es apoyar a las personas con discapacidad. Sin duda. Y fíjate, la Fundación Daniela Álvarez es una organización sin ánimo de lucro, pero no con ánimo de pérdida, que eso no es lo mismo. Y bueno, ¿dónde, Dani? Yo sé que tú tienes muchos seguidores. 4.7 millones, sí. 4.7 millones de seguidores, eso es una barbaridad. Te felicito porque los contenidos tuyos son contenidos de valor. Y las personas que te siguen, te están siguiendo porque las inspiras, porque están dispuestas a aprender, crecer, inclusive cambiar, así sea 1 milímetro su conducta en función de la resiliencia y de superar los obstáculos. Pero de pronto hay gente que no sabe dónde verte. ¿Y dónde puede ver la fundación también? Tu cuenta de Instagram es... @Daniela Álvarez TV. Efectivamente, todos mis contenidos siempre tienen como ese contenido de valor, ese propósito. Y espero que aquellos que no me siguen puedan tener la oportunidad de compartirlos conmigo. Y bueno, también me gustaría que siguieran a la Fundación Daniela Álvarez en @Fundación Daniela Álvarez. Y ahí también van a poder ver todo lo que hacemos para los amputados de nuestro país y ojalá y espero para el mundo entero el día de mañana. Bueno, excelente. Muchas gracias, Dani. Fíjate que aunque hemos hablado de varios temas de índole personal, digamos, como desarrollo del individuo, a mí siempre me gusta linkear estos temas con los aspectos organizacionales. Creo que el tema del propósito es un gran tema organizacional. Totalmente. Así como el 85% de la humanidad se muere sin haber conocido el propósito,
yo creo que hay muchas compañías que están en las mismas condiciones. No han definido su propósito, no saben qué hacer y solamente pueden pensar que su propósito es ganar dinero solamente, lo cual, por supuesto, es un propósito a la larga vacío. Así es. Porque debe haber algo de mucho más grande, como dices tú, que por lo cual trabajar y no solo para ganar dinero, que es importante, por supuesto, pero hay algo más grande que eso. Entonces la invitación para los empresarios es pensar realmente en su propósito organizacional y si no lo tienen, pues invitarlos a que lo definan y que lo definan con absoluta claridad y ojalá que sea corto para que no sea tan difícil de compartir al resto de sus congéneres en la misma organización. Dani, no es un placer cualquiera, es un enorme placer poderte tener aquí en este espacio. Espero que dentro de un tiempo podamos repetirlo también para que nos cuentes tus avances en la fundación y además todos los otros auditorios que irás impactando con tu mensaje de testimonio de fe y resiliencia. Gracias, de verdad que ha sido una muy linda oportunidad. Yo creo que el conocimiento está para ser compartido, para que lo compartamos entre todos. Este podcast me ha fascinado, ha sido distinto, precisamente porque a veces, como tú lo decías, Johnny, no solamente se trata de uno mismo, de aprender uno mismo, sino de compartirlo con los demás, servirle a los demás, hacer esto en pro de algo más grande que uno y por supuesto de triunfar en equipo, llevar esto no solamente al ser humano, sino a la parte del éxito laboral y organizacional. Entonces, sé que hemos hablado de muchos temas, pero que todos se aplican también en la parte de los negocios y que, por supuesto, espero estar nuevamente invitada en tu podcast. Por supuesto, claro que sí. Amigos oyentes, muchas gracias por escucharnos. Les invito a que se suscriban en Spotify, en Apple Podcasts y también en YouTube en Hablemos de Negocios. Muchas gracias, nos vemos pronto. Un beso, gracias.